el maltrato a las personas mayores adultas. Datos y cifras. En el último año, aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 65 años sufrió en Ecuador algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios, en los hogares ecuatorianos, en toda clase de estratos sociales, y aún por personas que se supone tienen algún grado de formación académica. Las tasas de este tipo de maltrato también se da en las instituciones como en las residencias de los ancianos y en los centros de atención crónica supuestamente encargados de la atención técnica a los adultos mayores. Las tasas de maltrato a las personas de edad han aumentado durante la pandemia del COVID-19. Principalmente dentro de los hogares es alarmante el incremento inusitado de la violencia familiar por situaciones de crisis económicas. Estos sucesos pueden conllevar graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas o enfermedades terminales de las denominadas catastróficas que llevan inevitablemente a la muerte anticipada. La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces en 900 millones en el 2015 y a unos 2.000 millones en el 2050. Y en Ecuador, en el 2028, seremos más de 2 millones de personas adultas mayores sin ninguna protección social. Los casos puntuales o prácticos a mi consulta en esta oportunidad se refieren a conflictos familiares por manejo de pensiones jubilares y expectativas de herencias de bienes inmuebles. En el ejercicio profesional o en los centros de mediación o juzgados de la familia se observan miles de casos de maltratos a una persona de edad o por sus hijos u otros familiares. Son dramas familiares incomprensibles y el maltrato consiste en un acto o varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento, o también la no adopción de medidas apropiadas para evitar otros daños cuando se tiene con dicha persona una relación de confianza o de parentesco familiar. Este tipo de violencia, desde todo punto de vista, es deleznable e indigno. Constituye una violación a los derechos humanos y puede manifestarse en forma de maltrato físico, en forma de maltrato sexual, psicológico o emocional, etcétera, etcétera. Los casos más frecuentes a mi consulta es el maltrato por razones económicas o materiales, como por ejemplo el abuso de confianza al pretender arrebatar bienes muebles e inmuebles, es decir, herencias, y pensiones de jubilaciones de propiedad de los ancianos con suplantación de firmas, etc., que por lo general se dan en casos de familias disfuncionales o vivezas e ingratitud de los hijos que pretenden arrebatar bienes hereditarios que no les pertenecen mientras vivan los titulares, salvo que hayan adquirido por sentencia de juez, por donación o venta de acciones y derechos debidamente legalizados. Los abusos que cometen los hijos frente al estado de salud o senilidad de los padres, como el abandono, la desatención y el menoscabo grave de la dignidad y el respeto, que en un gran número terminan en distanciamientos, agresiones verbales, físicas y aún en crímenes entre familias que no comprenden que quien les dio la vida, la educación, un techo, comida, etc., merecen un trato digno. Porque solo cuando alguien pierde a los padres, uno se da cuenta de la estupidez cerebral y de las actitudes mezquinas de ciertos hijos. Los casos consultados. Primero, expectativas de herencias. Para el caso de un posible reparto del bien inmueble, debe existir la decisión del dueño del bien o del cónyuge de ser el caso. Para la elaboración de un testamento,
para la compra-venta de acciones y derechos o para una donación debidamente legalizadas. Para este proceso es necesario contar con la escritura del bien, con certificados médicos de los mayores adultos, con documentos personales del grupo familiar, direcciones y de existir una valoración del inmueble y de alguna acción o demanda interpuesta por las partes en conflicto y, de ser posible, un acercamiento del profesional del derecho o de la trabajadora social para auscultar el criterio de las personas en conflicto a fin de contar con los suficientes elementos de juicio y auspiciar, aconsejar o patrocinar con éxito el conflicto. 2. El manejo de pensiones jubilares. El método más idóneo para el caso del manejo de pensiones es el poder notariado. Los dos cónyuges del caso consultado, solicitando la autorización a la institución financiera donde se depositan las pensiones mensuales. La mediación como alternativa. La mediación, al ser un método alternativo de solución pacífica de conflictos, busca la edificación de una verdadera paz positiva. Este es un procedimiento noble, ya que pone énfasis en las emociones, sentimientos e intereses de las partes o de las personas, así como promueve el diálogo y entendimiento entre las partes. Incluso trata que la relación vuelva a la normalidad o se recupere en gran medida, y finalmente, de no lograr el acuerdo en el conflicto jurídico ante la Administración de Justicia, poco aconsejable, que de antemano conocemos que no es garantía de justicia, a más del gasto impune a profesionales del derecho, peritos y procesos judiciales engorrosos, etc. En un conflicto que bien puede solucionarse con el diálogo franco, abierto, renunciando a supuestos derechos que en lo legal, en el caso consultado, no les corresponde mientras vivan los cónyuges. Muchas gracias, ecuatorianos.